Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las bebidas energizantes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y tengo varias personas que han estado preguntando en Metabolismo TV. Les agradecemos mucho que nos hagan preguntas. A Jorge y a mí nos gusta contestárselas. A veces tardamos un poquitito porque pues tenemos, ¿cuánto era, Jorge? 1.3 millones de personas viéndolo por mes. Y viene creciendo, así que hay bastante gente, pero a usted siempre le vamos a contestar. Entonces, quiero contestar estas preguntas que nos vienen preguntando, que si las bebidas energizantes, que si son buenas, que si son malas. Entonces, me refiero específicamente a esas bebidas que principalmente lo que contienen es cafeína. La más famosa de todas ellas, estamos hablando de algo como el Red Bull, ¿no? El Red Bull, pues es una bebida que se inventó hace como 28 años en Australia. Se vende como en 169 países. La acción de éxito más grande de Red Bull ha sido pues inventarse la idea de que esto que es energizante con cafeína, esa que es un estimulante, se mezcle con alcohol. Así que muchas barras pues le venden tragos hechos con Red Bull y alcohol. Desde que hicieron eso pues su mercado se expandió tremendamente, porque usted sabe, el alcohol y el sexo son cosas que venden mucho. Así que básicamente combinar el efecto estimulante de la cafeína con el alcohol pues fue una acción de éxito de mercadeo de la firma Red Bull. Ahora, hay otras bebidas energizantes que también son de alto contenido de cafeína, que trabajan afectando el sistema nervioso, como por ejemplo esta que se llama 5 Hour, 5 horas, ¿no? Que es una botellita pequeñita. Esta es una botellita bien pequeña, como de 2 onzas, 60 mililitros. Se ha puesto muy de moda en Estados Unidos, en Puerto Rico, en algunos países acá. Trabaja bajo el mismo concepto, ¿no? El mismo concepto es una dosis relativamente alta de cafeína. La cafeína es un estimulante. Fíjese que cuando usted tiene hambre, si usted se toma un café, pues seguramente se le quita el hambre, porque cuando le estimula, produce una energía, digamos, artificial en las adrenales. Yo mismo la voy a explicar. Y hay muchas personas que están así como adictos. Yo conozco varias personas que están adictas o a esto, o a un competidor de esto, o a esto, ¿no? Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicar un poquito cómo es que funciona la bebida energizante en su cuerpo y cuál es el daño posible, si alguno, que les quiero explicar para beneficio de su conocimiento, ¿ok? Usted decide, yo solamente le doy la información, usted decide si le conviene o no le conviene. Fíjense, voy un momentito a la pizarra, fíjense. El café, la cafeína, de por sí no tiene absolutamente nada malo. Se viene usando hace miles de años la cafeína, y hay culturas completas que revuelven alrededor de la cafeína. Yo soy uno que personalmente pues siempre me gustaba disfrutar de un buen café, sobre todo por la mañana con mi esposa en la cama y demás, y se convierte como parte de un ritual muy importante. Hay toda esta cantidad de tiendas, de cafeterías, qué sé yo, Starbucks, todos los otros, pues viven de esa cultura del café, que es algo así que puede llegar a ser disfrutable. Pero aquí vamos con el tema del metabolismo, fíjense. Desde el punto de vista del metabolismo, ¿no? Pues cuando una persona quiere recobrar su energía, estar saludable, adelgazar, dormir mejor, todo este tipo de cosas, depende de que el metabolismo, ¿no? El metabolismo, pues es todo lo que pasa dentro de las células, donde hay unos organelos, ¿no? Que se llaman la mitocondria, donde eso pues produce una sustancia que se llama ATP, que es energía. Energía para movimiento, para crear la vida, para palpitar el corazón, para todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el metabolismo? Porque el metabolismo lo que hace es que ocurre dentro de la célula y produce energía. La función del metabolismo única es creación de energía. Ahora, las bebidas energizantes, cuando venimos a la cafeína, ¿verdad? O cuando venimos inclusive a la nicotina, que es lo que viene en el cigarrillo, o cualquier sustancia energizante que es estimulante. La forma en que estimula el cuerpo, que da como una energía, es que todos nosotros tenemos aquí a la parte de atrás 2 riñones. Arriba de los riñones hay unas glándulas pequeñitas, ¿no? Algo así, ¿no? Que se llaman las adrenales. Las glándulas adrenales o suprarrenales. Las glándulas adrenales producen adrenalina. Se llaman adrenales porque producen adrenalina. Pero además de adrenalina, producen cortisol, que es una hormona de estrés.
cada vez que usted utiliza cafeína, pues usted siente un aumento de energía. Pero siente un aumento de energía y si tenía hambre se le quita, y si estaba cansado de momento se despierta y si tenía sueño se le quita. ¿Por qué? Porque ese aumento de energía es producido porque la cafeína, al igual que la nicotina, estas estimulantes estimulan la glándula adrenal y la glándula adrenal en respuesta a eso produce las hormonas adrenalina y cortisol. La adrenalina da energía porque es una hormona que básicamente le ordena al cuerpo que saque glucosa del hígado y la tire para afuera porque está preparando ese cuerpo como para pelear o correr. En inglés le llaman fight or flee, el impulso de pelear o correr, ¿no? Este es un impulso natural. Si usted se confronta a un problema y se lo viene a comer a usted un dinosaurio, pues usted tendría los niveles de adrenalina por las nubes, ¿no? Porque cualquier situación de estrés de la vida, pues obliga al cuerpo a producir adrenalina y también cortisol. El cortisol es una hormona de estrés también que lo que hace es que básicamente reduce la función del sistema inmune, el sistema de defensa, y empieza a bajar la inflamación. También es una hormona que fuerza al hígado a tirar para afuera la glucosa. Por eso es que el estrés engorda, porque el estrés produce cortisol y adrenalina, pero sobre todo el cortisol es el que más engorda. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona está usando una bebida energizante, qué sé yo, Red Bull, 5 Hour, lo que sea, pues no hay ningún problema realmente en usarla, excepto que cuando la persona empieza a tener ya un hábito, ¿verdad? Cuando empieza a tener un hábito, ahí es que empieza el problema. Cuando ya tiene un hábito de que ya el cuerpo se la pide, entonces las adrenales empiezan a depender totalmente de la cafeína o de la estimulante, que puede ser también la nicotina, pero la cafeína en este caso, ¿no? Cuando este estimulante está todo el tiempo produciendo adrenalina y la persona lo usa 1 o 2 veces al día, o ya el cuerpo se lo pide y el cuerpo se lo pide, usted se siente mal si no lo tiene, ahora crea un círculo vicioso, porque básicamente lo que pasa es que las glándulas adrenales, ¿verdad? Si aquí está un riñón y arriba está la glándula adrenal, ¿verdad? Esta glándula adrenal se agota. El cuerpo pasa por 3 etapas. Una es alarma, cuando le da como un dolorcito, una alarma. De alarma pasa a resistencia y de resistencia la glándula pasa a agotamiento. Eso lo descubrió el padre del estrés, Hans Selye se llama. Es alarma, resistencia, agotamiento. Y todas las células pasan por esa etapa. Primero le dan la alarma, el avisito, ¿no? Después está la glándula ahí resistiendo porque ya no puede casi más y finalmente viene el agotamiento. Muchas de las personas con las que yo trabajo dentro de los centros Natura Slim, que vienen a adelgazar con nosotros, se les hace muy difícil adelgazar. Pero se les hace muy difícil adelgazar porque llevan tanto tiempo usando cafeína para forzar el cuerpo a producir energía que ya las glándulas adrenales están agotadas. Como están agotadas, ya casi no producen adrenalina, ya casi no pueden producir energía porque las agotaron. Entonces, la bebida energizante, pues puede usted usarla, no hay problema, pero si usted la abusa y la empieza a usar todos los días, sepa que fácilmente va a tener problemas, porque va a terminar acabando con sus adrenales. La mejor forma es que su metabolismo de forma natural le dé energía y usted no dependa de ningún estimulante. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.